¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante de, pues, cómo es que merecemos ser ricos, ¿no? Y eso viene, pues, por la parte de, pues, lo que se llama ley de merecimiento, ¿no? Entonces, ya hemos hablado en algún momento, pues, que hay algunas leyes que se cumplen. Eso es porque, bueno, pues tienen como un proceso definido, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos de cuánto es lo que merecemos y si creemos merecer, eh, pues ser ricos, ¿no? Entonces, nosotros hemos ya hablado varias veces, pues que muchas veces tenemos creencias sobre el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando éramos pequeños en nuestra casa, pues se hablaba de el dinero de cierta manera y entonces nosotros aprendíamos esas creencias. Y después con el tiempo hemos visto que esas creencias pues han cambiado, que en realidad lo que funcionaba hace 50, 60, 70 años probablemente, y que nos enseñaron en ese momento y que en su momento tenía validez, pues después ya hemos visto que no es tanto así, ¿no? Que ha ido cambiando, el mundo va cambiando muy rápido, cada vez más. Lo que antes sí funcionaba y que funcionó por muchos años, por muchas décadas, por muchos siglos inclusive, pues ha cambiado. Y también dentro de esa parte de creencias, pues están las creencias que tenemos de nosotros mismos, que van un poco de la mano, no son las mismas, pero sí van de la mano en buena medida, ¿no? Y entonces, resulta que cuando nosotros éramos pequeños, además de lo que nos contaban sobre el dinero, que el dinero no crecía en los árboles, que el dinero era difícil de ganar y demás, también aprendimos cosas o creencias de nosotros mismos. Cuando nosotros teníamos a lo mejor 3, 4, 5 años o 8 años, 10 años, pues nuestros papás, nuestros abuelos, la gente mayor nos decía cosas sobre nosotros y a veces con buena intención, a veces pues se equivocaban un poco, ¿no? Pero bueno, a veces con ganas de que aprendiéramos algo, podían llegar a ser un poco estrictos. Entonces, entonces, entonces pasaba que pues nos daban esas ideas, esas creencias que teníamos sobre nosotros mismos. Y entonces nosotros fuimos aprendiendo esas creencias, ¿no? Y también pueden resultar esas creencias pues un poco erróneas. Y con base en esas creencias nosotros veíamos o nosotros aprendíamos pues que si queríamos algo nos lo teníamos que merecer, ¿no? Y entonces teníamos muy arraigado ese tema, porque bueno, cuando uno es niño, pues uno quiere todo y uno se le antoja todo, y pues vas a una juguetería y quieres todos los juguetes, o vas a una dulcería y quieres todos los dulces, y pues es la naturaleza de los niños, pues porque quieren cosas, ¿no? No, desean cosas y demás. Y entonces los padres hay veces que con el afán de que nos decían que había cosas que nos merecíamos y había cosas que no nos merecíamos. Y entonces, y como les digo, a veces pueden llegar a ser un poco estrictos. Entonces, a veces tú tenías que a lo mejor trabajar mucho o hacer mucho y al final, pues no te merecías las cosas, ¿no? O te las merecías, pero bueno. Entonces te enseñaban que si tú querías tener algo, si querías obtener algo en la vida, tenías que merecértelo. Y entonces esto resulta un poco peligroso porque no necesariamente a veces dependía de nuestros deseos, ni dependía de nuestro esfuerzo, sino que ese esquema de merecer implica que hay algo más, algo adicional, algo afuera de nosotros, que es el que va a decidir si realmente nos lo merecimos o no. Es decir, que de alguna forma alguien externo a nosotros nos va a estar calificando a ver si, a ver si eso no lo llegamos a merecer. Este, había una especie de calificador, una especie de, puede ser un profesor, un papá, un algo, que iba a estar calificando si no lo habíamos merecido, ¿no? O sea, no era como automático, ¿no? Entonces, en ese momento entramos en un terreno muy peligroso porque, entonces, ¿quién es esa entidad
que va a estar calificando si lo merecimos o no, ¿no? Entonces, se puede hablar a lo mejor de un Dios, se puede hablar a lo mejor de la vida, a lo mejor del universo, etcétera. Pero entonces nosotros estamos pensando que nosotros tenemos que actuar de cierta forma, que tenemos que a lo mejor dar nuestro mejor esfuerzo y demás, ¿no? Pero no necesariamente pues vamos a recibir eso que nosotros suponemos que merecimos, ¿no? Entonces nosotros creemos con ideas de que las cosas las tenemos que merecer de alguna manera, que tenemos que cubrir una serie de requisitos, esforzarnos de X o Y manera para que merezcamos eso. Y el tema es que ese merecimiento pues es muy subjetivo. Habrá personas que a lo mejor fueron educadas de una forma a lo mejor muy perfeccionista, y entonces que van a pensar que para que merezcan algo tienen que actuar con perfección, ¿no? Tienen que hacerlo de todo perfecto, cubrir una especie de checklist, ¿no? Donde vayan palomeando y entonces van a hacerse acreedores a eso, ¿no? Entonces, aquí nos están haciendo una pregunta: ¿cómo hacer fácil el proceso de cambiar las creencias? Creo que desde niños escuchamos muchas ideas equivocadas. Sí, el tema de las creencias, pues número uno es reflexionar pues sobre ellas, ¿no? Hacer memoria de cuál es la que escuchamos, ¿no? ¿Cuál creencia es la que escuchamos? ¿Cuál era la frase habitual de mi abuela, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá? ¿Qué es lo que siempre decía o que nos dijo varias veces, ¿no? Entonces, porque además estas creencias no solo fueron en el tema del dinero, también fueron en el tema de la pareja, en el tema de la alimentación, en el tema del ejercicio, ¿no? Entonces, en algún momento nos dijeron de chiquitos, es que tú eres malo para las matemáticas, y entonces ya toda tu vida viviste con esa creencia, y a lo mejor no era cierta, ¿no? O a lo mejor decías que tú eres malo para el fútbol, y entonces ya nunca quisiste jugar fútbol porque, bueno, alguien te dijo que eras malo, ¿no? Y entonces, en ese tema, o alguien te dijo que el dinero crecía en los árboles, o que si querías tener dinero tenías que trabajar mucho, tenías que merecerte. También pasa que si querías una pareja te la tenías que merecer, ¿no? Entonces, algo tenías que hacer, tenías que ser una buena niña, tenías que saber cocinar, tenías que hacer tus deberes, etcétera, ¿no? Tenías que hacer una serie de cosas para que merecieras tener una pareja, ¿no? O para que merecieras tener dinero. Y entonces ese merecer muchas veces hace que crezcamos y que nosotros, por esas creencias, ¿no? Pues en determinado momento creamos que no merecemos algo, ¿no? Entonces va a estar muy arriesgado, muy arraigado en nosotros el tema. ¿Cómo cambiar esas creencias? Número uno, pues reflexionar sobre ellas, hacer memoria, a lo mejor sentarnos, ya lo hemos visto alguna vez, poner música tranquilita, un cuaderno y ponernos a escribir qué recordamos, ¿no? ¿Qué recordamos de esas creencias? Y esas creencias ya hoy no son creencias sobre el dinero, sino qué creencias nos dijeron sobre nosotros, cómo debíamos de ser. Teníamos que ser niños buenos o niñas buenas para merecer cosas. Entonces, acordarnos todo eso. Y una vez que las recordamos, una vez que ya tenemos una pequeña lista, mejor de algunas creencias, pues más o menos compararlas con la realidad. ¿Realmente necesitaba uno ser un niño bueno para que ganaras X cantidad de dinero? ¿O porque hay gente mala que gana dinero? ¿O porque hay gente que a veces es buena y a veces... Todos a veces somos buenos y a veces somos malos. Todos tenemos días buenos y días malos. Hay días que somos amables y hay días que estamos de mal humor. Hay días que nos sentimos bien, hay días que nos sentimos mal. Un día queremos hacer ejercicio, al día siguiente no lo queremos hacer porque estamos cansados, porque nos desvelamos, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que entonces, ¿cómo un día nos fue mal, estábamos de mal humor, contestamos mal, no sé qué, ya no nos vamos a merecer algo? Bueno, pues entonces empieza a estar complicado. Entonces nosotros hay que contrastar, una vez que ya determinamos esas creencias, contrastarlas con la realidad, ¿no? Entonces, el dinero no crece en los árboles. Bueno, pues a ver, esa creencia, ¿qué significa? Bueno, que tal vez hace 50, 60, 70 años, pues sí, era más difícil a lo mejor ganar dinero. No había tantas herramientas, a lo mejor el acceso a la educación era más difícil, etcétera, ¿no?
pero a lo mejor yo ya estudié, ya me preparé, ya leí y demás, y sigue sin llegar. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, este, ¿qué sucede con esas creencias? Entonces, contrastarlas un poco con la realidad, a ver si siguen siendo vigentes, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que algunas de esas, pues, siguen siendo vigentes y otras ya no, ¿no? Entonces, sin ánimo de entrar en temas políticos, es curioso que en Estados Unidos ganó hace 4 años un presidente que públicamente busca tener mucho dinero y en público ganó uno que de alguna forma busca lo contrario. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en el caso de los políticos, pues más bien lo que ellos hacen es darle un poco a su público lo que quiere oír, ¿no? En el caso del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que ahorita está buscando la reelección y no sabemos qué va a pasar. Entonces, la sociedad norteamericana, pues tradicionalmente siempre es una sociedad más enfocada como que al tener un poquito más, a tener ciertos satisfactores, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien como él, sin decir nombres y demás, manifestara públicamente que era un multimillonario y que por eso pues él sabía cómo hacerlo, pues iba un poco en el tema de sus votantes de que pues iba a mejorarles la calidad de vida y como él lo había logrado, pues él sabía la receta para mejorar la calidad de vida de los demás, ¿no? Y entonces eso es pues, lo que su público quería oír. Y también rompía un poco con el discurso tradicional de los políticos norteamericanos, donde se iban más en la cuestión de que los valores y la familia y no sé qué. Entonces, como que él rompe un poco ese esquema y al parecer le funciona, pues dado que ganó y ahorita pues no sabemos si va a ganar o no, pero por lo menos se va a quedar muy cerca, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues también era lo que necesitábamos. También teníamos, yo creo que veníamos de una clase política que veíamos que gastaba mucho, que despilfarraba mucho, ¿no? Y entonces llega esta persona con este discurso y yo creo que le llega mucho a la gente, independientemente de, de si esa persona en el origen, si realmente va a buscar el dinero o no, pues yo creo que más bien lo que todos necesitábamos oír o lo que mucha gente necesitaba oír es que ya no queríamos una clase política que gastara como gastara la anterior, ¿no? O sea, nosotros sí estábamos de acuerdo, la mayoría, independientemente si votamos por él o no, sí estábamos de acuerdo en que había excesos, ¿no? Entonces, creo que el discurso de este presidente actual, pues iba un poco en ese sentido, ¿no? De que él iba a limitar esos excesos, lo cual, pues todos más o menos en mayor o menor medida estábamos de acuerdo. Como te digo, podemos estar de acuerdo con muchas cosas, a lo mejor no, tal vez no votamos por él, o tal vez sí, pero sí estábamos de acuerdo en que sí necesitábamos que algo cambiara. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos un poco por ahí. Nos dice Almita, en tu experiencia personal, ¿cómo has logrado romper las creencias? La verdad es difícil, la verdad romper esas creencias es difícil porque si nos descuidamos regresan. Entonces lo que tienes que hacer es crear creencias nuevas, ¿no? Entonces, una vez que ya determinaste cuáles eran esas creencias que resiste, una vez que ya las contrastaste con la realidad, que ya las retaste, que ya las desafiaste un poco, bueno, el siguiente paso es crear creencias nuevas, ¿no? Tener creencias nuevas que tal vez tener algún proceso de coaching o leer algunos libros donde vengan creencias nuevas y tú las incorpores en tu vida y te empiecen a funcionar esas creencias nuevas. Entonces, cambiar esas creencias obsoletas, tal vez antiguas, que ya dejaron de funcionar por creencias nuevas. Y entonces dentro de eso tenemos que adoptar creencias de todo ese tema de el merecer, ¿no? ¿Qué nos estamos mereciendo? ¿Por qué creemos que algo nos lo merecemos o no nos lo merecemos, ¿no? Y demás, ¿no? Y tomar en cuenta que pues todo está dentro de nosotros. No hay alguien allá afuera calificando si no lo vamos a merecer o no lo vamos a merecer, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener un mejor cuerpo, no es que nos lo vayamos, o sea, no es que tengamos que hacer X ejercicio y que nos merezcamos ese cuerpo. Simplemente vamos a implementar cierto ejercicio, vamos a
utilizar más calorías de las que consumimos, vamos a lo mejor alimentarnos de una mejor forma y como consecuencia vamos a tener un mejor cuerpo, mejor salud y demás, ¿no? Entonces, también si queremos tener una mejor pareja, pues no es que lo tengamos que merecer, ¿no? O si queremos un mejor empleo, ¿cómo nos vamos a merecer un mejor empleo? Pues lo que tienes que hacer es a lo mejor ser mejor en lo que haces, ¿no? Implementar algunas cosillas donde vas a entregar más valor a las personas y entonces esas personas van a estar percibiendo que lo tuyo vale más y entonces te pagarán más, ¿no? Y entonces en ese sentido vas a generar que las cosas lleguen, ¿no? Entonces, en ese sentido, desafiar un poco esas creencias de que no nos merecemos o nos merecíamos poco, ¿no? O que necesitábamos hacer X o Y para merecer algo, ¿no? Entonces, y pues venía de nuestra educación, pues necesitamos portarnos bien para que mereciéramos un dulce, ¿no? Entonces resulta que ahorita tenemos un problema con el azúcar porque la hemos asociado con premio, ¿no? O sea, si nos portábamos bien, recibíamos azúcar, ¿no? Y pues el azúcar era rica, nos gustaba. Entonces actualmente tú te premias con azúcar, ¿no? Hiciste algo bien y te das un premio, te das helado, te das chocolate, te invitas a comer, no sé, ¿no? Entonces nos condicionamos un poco a esa dinámica de premios, ¿no? Y castigos, ¿no? O si hacías algo mal, pues te hacías acreedor a un castigo, ¿no? Entonces resulta que, pues lo que merecemos o dejamos de merecer, pues viene condicionado un poco por ahí. Y entonces, y también pasa que nosotros cuando empezamos a hacer a lo mejor algún tipo de coaching decimos, bueno, ¿cuánto es lo que quieres? ¿Cuánto es lo que necesitas? Vamos a estar en la etapa de imaginar, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero quieres, no? Entonces hay gente, por ejemplo, tenemos a alguien que gana 5,000 pesos y entonces dice, bueno, es que yo quiero 10,000 pesos, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, ¿por qué crees que mereces solo 10,000 pesos? ¿Por qué nos estamos limitando y crees que tú solo merecerías 10,000 pesos, ¿no? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿No? Entonces, claro, a lo mejor el trabajo que estás haciendo, pues a lo mejor no es de 100,000 pesos, es de 5,000. Pero bueno, tú puedes en ese momento empezar a pensar qué cambios puedes hacer para que esos 5,000 se conviertan en 10 o en 20 o en 50, ¿no? Entonces, entonces ver de que de todo ese trabajo, pues tiene que ser un trabajo interno, no va a haber alguien allá afuera calificando si algo no lo merecemos o no lo merecemos, ¿no? Entonces, nosotros somos autosuficientes en ese sentido, ¿no? Entonces, entonces, cortar un poquito, si nosotros escuchamos frase de chiquitos de que no te mereces esto, no, te portaste mal y no merecías esto, o a lo mejor queríamos estudiar, a lo mejor veníamos de una familia, a lo mejor con una situación social difícil y a lo mejor nosotros queríamos estudiar medicina, por decir algo que era a lo mejor una carrera cara, a lo mejor era una cuestión así. Entonces decían, no es que no te mereces, ¿no? Nos decían, ¿no? Entonces, bueno, ver esas creencias, qué traemos cargando, por qué pensamos en determinado momento que nos merecemos o no nos merecemos algo, ¿no? O por qué está limitado ese merecimiento, ¿no? ¿Por qué solo merecemos hasta X punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desencadenarnos un poquito, ¿no? Una vez que ya empezamos a hacer eso, eh, 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 todo eso va muy en función pues del tema de la autoestima, ¿no? Que nosotros empecemos a pensar, bueno, pues realmente hasta dónde queremos llegar, realmente qué es lo que queremos hacer, qué queremos lograr, qué estilo de vida queremos tener, cuánto vale ese estilo de vida, ¿no? Y realmente pues hacer nuestro plan, nuestro mapa, nuestros números un poco, ¿no? Entonces, entonces, y en ese sentido, pues quitarnos un poquito de la cabeza que para obtener algo había que sufrirlo, ¿no? Tenemos también muy arraigado ese tema, sobre todo en esta
cuestión social latinoamericana, digamos, porque es un tema muy, muy de nuestra cultura, que pues si queríamos obtener algo, había que sufrir por él, ¿no? Había que sufrir por él, si no, no lo debíamos, no lo merecíamos, no lo teníamos que recibir, ¿no? Entonces, platíquenos, pues a ustedes, ¿qué creencia recuerdan que les dijeron de chiquitos? ¿Qué les dijeron que se merecían o que no se merecían, ¿no? Platíquenos alguna experiencia, a ver si la podemos ir analizando un poquito, desmenuzando un poquito, de dónde vino esa creencia, un poco por qué nos dijeron eso que nos dijeron, ¿no? Y de dónde, y cuál era la finalidad de esa creencia, ¿no? Muchas veces también los papás, bueno, pues lo hacían con la mejor intención, pero a lo mejor su tacto o su forma de comunicarse a lo mejor no era la mejor, ¿no? También en estas generaciones anteriores era difícil que a veces mostraran mucho sus sentimientos, ¿no? Se les había enseñado a ellos a su vez desde chiquitos, porque bueno, todo eso no es que lo sacaran de algún lado, ellos lo recibieron a su vez, ¿no? Entonces nosotros traemos milenios de condicionamiento, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, yo he visto mucho, cogeme lo que veíamos hace rato con el doctor Zamudio, es que, pues claro, nosotros venimos condicionados, ¿no? Desde hace muchas generaciones, y pues resulta que tenemos milenios donde, pues si había comida, la comíamos y la almacenábamos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo estaba condicionado a ser un almacén, ¿no? Porque bueno, en la antigüedad, pues uno comía cuando podía, no eran 3 veces al día que comíamos, ¿no? Las personas de las cavernas, en la antigua Roma, en Egipto y demás, pues había vacas flacas y vacas gordas. Entonces, cuando había comida, comías y comías hasta saciarte, porque no sabías cuándo iba a ser la siguiente comida, ¿no? A lo mejor y entonces eso hizo que nuestro cuerpo se acostumbrara a comer siempre que pudiera. Después, en los 50, 60, 70, bueno, pues se inventa este asunto de las 3 comidas al día, y las compañías, como comentaban hace rato, que producen cereales azucarados, bueno, pues diseñaron que debíamos de desayunar un cereal azucarado. Y entonces nos enseñaron que teníamos que comer desayuno, comida y cena, y se fijaron horas. Y entonces muchas veces pasa que ahora, pues, aunque no tengas hambre, pues es la hora de comer y comes, ¿no? Y también pasa que ya enseñamos a nuestros cuerpos de que cada 3, 4, 5 horas pues, nos da hambre, ¿no? O un sentimiento que asociamos por alguna razón con hambre, ¿no? En realidad, la verdad es que nosotros, pues ya es muy raro que realmente conozcamos el hambre. O sea, el hambre como tal en nuestra sociedad actual, ¿tú crees que lo que sientes en el estómago después de 3, 4, 5 horas, pues es hambre? Y pues no, eso realmente no es hambre, ¿no? entonces, en ese sentido de merecimiento era igual. Nosotros nos decían que teníamos que sufrir primero para recibir esa recompensa. Y si tú recibías, y peor, esto tiene otra vertiente, si tú recibías algo sin haberlo sufrido, te sentías mal. Si tú regabas y te llegaba algo gratis, si te lleva algo que no esperabas, si tú tenías, te caía un dinero o te caía a lo mejor una pareja o un regalo o un algo, y por alguna razón no lo habías trabajado, no lo habías sufrido, pues tú te enseñaban a que lo recibieras con culpa, ¿no? A que no lo merecías, en por qué debías tener eso si no te había costado esperarlo. Tenías que, a ver, creo que se fue aquí la luz en mi casa, pero no sé si esto esté funcionando todavía. Entonces, bueno, si me escuchan o me ven, espero que siga esto con la batería funcionando. Entonces, bueno, entonces también nos enseñaban que si lo recibías y era gratis, si no lo esperabas, sentías culpa por haberlo recibido, que no lo merecías, ¿no? Entonces, lo cual era todavía más peligroso. Por un lado, tenías que sufrir para merecer, y si recibías sin haber sufrido, estaba mal de alguna manera, ¿no?
Entonces, pues eso resultaba muy, muy difícil y muy complicado, ¿no? Y vamos a ver si me están escuchando, ¿no? No, nos quedamos sin internet, pero bueno, probablemente sigamos todo sin problema. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, número uno, como les decía, pues esas creencias, pues hacer una pequeña lista, contrastarla con la realidad y tratar de incorporar creencias nuevas, ¿no? Tratar de incorporar creencias nuevas que se adecúen a la realidad que tenemos. Y nosotros, pues, checar un poquito y dentro de esas creencias nuevas, ¿qué podemos incorporar? Bueno, una creencia nueva que podemos incorporar es que, pues, por el hecho de existir ya merecemos cosas, ¿no? No existe eso de que tenemos que sufrir para merecer, ni si recibimos sin haber sufrido, deberíamos de sentir culpa, no. Nosotros, por alguna razón, pues ya existimos, ¿no? Fue un proceso, nosotros cuando fuimos concebidos, pues eran algo así como 200,000 espermatozoides y al final ganaste tú, ¿no? Entonces, ya por ese hecho, pues ya te puedes considerar un ganador, ¿no? Y ya creciste y ya evolucionaste y aprendiste y fuiste a la escuela, hiciste un montón de cosas, ¿no? Aprendiste cosas, conociste gente, desarrollaste ciertos hábitos, algunos buenos, algunos a lo mejor no tanto, pero de alguna forma forman tu personalidad. Y tú eres único en esta vida. Somos 7,500 millones de personas y todos somos diferentes. Eso está muy, muy grueso. ¿Cómo es que la naturaleza se las ingenió para hacer que fuéramos 7,500 millones de personas distintos, ¿no? Eso está muy, muy, muy grueso, pero bueno, todos somos diferentes, pensamos diferente, tenemos ideas, tenemos todos los días, nos despertamos y estamos pensando cosas distintas y eso ya nos hace únicos e irrepetibles y súper escasos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que se nos ocurre, pues es original, ¿no? Y en ese sentido, pues ya merecemos ser prósperos, merecemos ser exitosos, merecemos ser felices y merecemos ser ricos, ¿no? Va a haber muchos caminos diferentes, ¿no? Hay gente que ha encontrado caminos mejores, ¿no? Hay gente que su intelecto lo usó para inventar algo o para crear una aplicación nueva o un teléfono nuevo o creó un automóvil o creó una fábrica o creó un algo y todo eso pues les reditó en mucho dinero. Entonces, el valor del dinero va a ir en función de cuánta gente afectamos y cuánta gente le otorgamos valor. Si nosotros le damos más valor a las personas, pues más dinero nos van a pagar por ello, ¿no? No es cosa de merecerlo, ¿no? No es subjetivo, es como más directo que eso. Si nosotros en tu trabajo ayudamos a 10 personas, bueno, pues nos van a pagar a lo mejor 10 pesos, ¿no? Si logramos ayudar a 1,000 personas, pues vamos a lo mejor a recibir 1,000 pesos, ¿no? Las personas más ricas en la actualidad es porque ayudan a millones de personas, ¿no? Bill Gates, que era el millonario más grande hace algunos años, ¿no? Pues lo que hizo fue diseñó el sistema Windows, ¿no? Ya existían las computadoras, alguien las había hecho, pero no acababan de ser un tema de todas las casas. Las computadoras estaban en las empresas, estaban en las entidades gubernamentales, en las universidades y servían para unas cuantas cosas nada más, ¿no? Y resulta que llega este señor Bill Gates y crea el sistema Windows, lo que hizo que todos quisiéramos una computadora para tener ahí nuestra agenda y para tener ahí nuestro correo electrónico, para tener ahí nuestras fotos y para hacer un montón de cosas, ¿no? Y entonces ese sistema Windows hizo que cualquier persona sin estudios, sin preparación, pudiera usar una computadora, lo cual pues revolucionó y entonces ayudó a millones de personas en el mundo, ¿no? A miles de millones de personas en el mundo. Y como ayudó a miles de millones de personas en el mundo, pues el señor ganó miles de millones de dólares, ¿no? Pues por cada persona que ayudó, pues ganó $1, $10, $100, no sé. Y entonces, bueno, pues hizo muy rico, ¿no? Y luego llegó otra persona como Mark Zuckerberg, que
ahí tampoco cuestionable, pero pues crea Facebook y entonces todos nos metimos a Facebook y todos hicimos nuestra cuenta y todos buscamos a nuestros amigos de la infancia y encontramos algunos y nos pusimos en contacto con ellos, ¿no? Y algunos conocimos pareja y demás. Entonces, bueno, creó una forma de entretenimiento que no sé qué tanto ayude, no ayude, pero por lo menos le gusta a millones de personas y pues ganó millones de dólares, ¿no? Llegó Jeff Bezos y entonces creó Amazon, que pues originalmente vendía solo libros en internet y luego empezó a vender todo lo demás. Y luego ahora pues resulta que todo el mundo compra todo en internet, ¿no? Y entonces resulta que ahora todo lo compramos por internet y entonces pues el señor se ha hecho el hombre más rico del mundo porque bueno, ahora todo mundo utiliza la plataforma de Amazon pues para comprar cosas, ¿no? Y todo el mundo ya compra en línea y luego en esta pandemia pues más y entonces en esta pandemia el señor multiplicó su fortuna, ¿no? Y entonces resulta que no es un tema de qué tanto nos merecemos o no, es un tema de que, bueno, a cuánta gente estamos llegando, a cuánta gente estamos ayudando y en función de eso, pues vamos a ganar esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el chiste es que nosotros esas creencias pues, las podamos alinear con esos deseos que tenemos, ¿no? También muchas veces pasa que cuando empezamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto dinero quiero tener? ¿Cuánto necesito? ¿Con cuánto quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea a lo mejor mi retiro, ¿no? Pues muchas veces entra en función nuestra conciencia, nuestra vocecita interna y demás, donde dice, bueno, es que tú nada más te mereces esto, no deberías de merecerte algo más, pues porque no has sufrido lo suficiente, ¿no? Entonces cambiar esa cuestión no es un tema de sufrimiento, ¿no? No se trata de que el que sufre, sí, si el sufrimiento realmente fuera en función de cuánto merecemos, bueno, pues la gente que sufre mucho, pues ganaría mucho dinero, ¿no? Y pues no pasa, ¿no? Resulta que la gente, pues hay gente que sufre mucho, hay gente que sufre poco, hay gente que sufre mucho y tiene mucho dinero, hay gente que sufre mucho y no tiene dinero, ¿no? Y entonces, y hay gente que no sufre nada y pues tiene dinero, ¿no? Y hay gente que no sufre nada y tampoco tuvo nada, ¿no? Entonces no tiene nada que ver cuánto estamos sufriendo, cuánto estamos esforzándonos, cuánto nos está costando con la cantidad que vamos a recibir, ¿no? Entonces, entonces el tema es que nosotros hagamos nuestra cuenta, lleguemos lo que hemos hablado, ese número mágico que es cuánto vale el estilo de vida que queremos, ¿no? Cuánto necesitamos al mes, pues para vivir tranquilos, felices, resolviendo nuestros problemas y los de nuestra familia. Y entonces, en ese sentido, pues ver pues vamos llegando a ese número y qué podemos hacer para alcanzarlo, qué hábitos podemos implementar para lograrlo. Entonces, hay veces que nos complicamos demasiado porque en realidad la cuestión es automática. Hay una acción y una reacción. Nosotros sumamos 2 más 2, nos da 4, ¿no? Nosotros hacemos ejercicio y comemos sano, estamos sanos y adelgazamos, ¿no? Entonces, muchas veces le queremos poner más de lo que es, ¿no? Queremos implementar ahí o queremos ponerle ahí alguna cosa extraña, ¿no? Para acelerar el proceso y demás, o queremos brincarnos pasos, o tenemos a veces, dentro de esto de las creencias viene el tema de las supersticiones, por decir algo, ¿no? Que nosotros atravesamos una escalera y tenemos mala suerte, o se nos cruza un gato negro y tenemos mala suerte. Pues también son creencias, ¿no? Son creencias que alguien en algún momento diseñó porque tenían algún fin, pero en determinado momento, pues dejaron de tener sentido, dejaron de tener validez, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al fondo de las creencias, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunas culturas, por ejemplo, por qué en la India adoran a las vacas y no se las comen, ¿no? Siendo que hay hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso viene porque en la antigüedad, pues las vacas eran muy escasas y había que cuidarlas y había que utilizarlas de cierta manera. Y entonces, pues se diseñó la creencia de que eran sagradas, ¿no? Y entonces, por eso, pues, y aunque ahora hay métodos modernos para
tener muchas vacas y para que haya mucho dinero y pudiera comer toda la población, a lo mejor carne de vaca, bueno, pues como ya son sagradas, pues ya no lo hacen y ya ni siquiera las producen porque, bueno, pues ya saben que en la India probablemente no sea buen negocio tener un lugar donde mates vacas, ¿no? Entonces, probablemente esté tan arraigada la creencia, pues cambiarla va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, y así muchas veces tenemos creencias y que vienen de generaciones y entonces pues, por eso es que estamos con ese tema de que tal vez no nos merecemos algo porque no hemos sufrido lo suficiente o si lo recibimos es por alguna cuestión. Muchas veces vemos a lo mejor celebridades en la televisión, ¿no? Que de alguna manera heredaron muchísimos millones, ¿no? Y tenemos un sentimiento negativo por ellos, ¿no? ¿Por qué esa persona, sin hacer nada, heredó esa cantidad de dinero, ¿no? ¿No? Entonces, sí, pues nunca se lo mereció, ¿no? Y bueno, pues no se lo tenía que merecer por suerte le tocó nacer en X familia con X apellido y pues recibió, ¿no? Heredó X millones de dólares y a veces pues se los gasta, ¿no? Y pues a veces se los gasta bien, a veces se los gasta mal y a veces vemos en las noticias pues los excesos de esas personas, ¿no? Y pues, claro, nos da un sentimiento de si se lo iba a malgastar, ¿por qué lo recibió? Bueno, pues eso ya es problema de cada quien, ¿no? Entonces, muchas veces también nos han dicho la creencia, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que escoger salud o dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que escoger? No son excluyentes, ¿no? No quiere decir que, o ¿qué prefiere, ser feliz o tener dinero? Bueno, pues uno puede tener las dos cosas. No es un juego de suma cero, digamos, donde si escogiste una, pierdes la otra, ¿no? También a veces tenemos muy arraigada la creencia de que el dinero es una cantidad fija en el mundo y que si alguien tiene más es porque alguien tiene menos, ¿no? Entonces, tenemos a veces arriesgada esa idea si vemos que hay a lo mejor algún multimillonario gastando en las redes X o Y, Z y demás, bueno, nos sentimos mal porque ¿por qué está haciendo eso? O por qué esa persona, a veces nos sentimos tentados a creer que como él ganó ese dinero, nosotros ganamos menos, ¿no? Que nos quitó de alguna manera, ¿no? Entonces mucha gente luego a veces recibo, ¿por qué los millonarios del mundo no se ponen de acuerdo y reparten su fortuna entre todos, ¿no? Y bueno, si tú haces la cuenta, pues resulta que somos 7.500 millones de personas. Si juntas a los millonarios del mundo, todo su dinero, y lo repartes, pues resulta que nos toca como de a $20 por persona, lo cual nos dura, pues a lo mejor una comida, ¿no? ¿No? Nos dura un día. Y al día siguiente, pues estamos igual, ¿no? Y el dueño del restaurante, pues captó muchos dólares y él a su vez compró X o Y ciertas cuestiones, y resulta que en unos meses todo el dinero está en el mismo lugar de como estaba antes. Porque los dueños de las fábricas, los dueños de los productos, los dueños de las empresas, los dueños del Internet y de todo, bueno, pues son los que van a acabar recibiendo ese dinero. Entonces, un año después, el dinero va a estar en las mismas manos de las que estaba y nosotros, pues solo a lo mejor tuvimos un día bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiere decir que tenga que ser una cuestión de escoger, ¿no? No es que para ser felices tengamos que estar sin dinero o que si queremos tener salud no tengamos que sacrificar otras cosas. No se trata de sacrificar nada. También venimos de un tema de donde tenemos muy arraigado el concepto del sacrificio, ¿no? Tenemos que sacrificarnos si queremos merecer algo, si queremos obtener algo. Y pues eso está también súper mal porque, porque entonces creemos que si no nos sacrificamos no lo merecemos, ¿no? Y no lo vamos a obtener. Y entonces estamos en esta dinámica de nos sacrificamos, queremos merecer y entonces así, pero entonces ya no lo disfrutamos, etcétera, ¿no? Entonces estamos en esta cuestión dinámica, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es
a lo mejor analizar un poquito pues estas creencias, analizar un poquito esta autoestima con la que crecimos, ¿no? ¿Por qué en determinado momento creemos que no merecemos algo, ¿no? Porque ¿de dónde viene eso? ¿Por qué creemos que no merecemos dinero? ¿Por qué creemos que no merecemos existir? Ya merecemos cosas, ya merecemos ser felices, merecemos estar tranquilos, merecemos producir algo, merecemos tener relaciones sanas, ¿no? Estables con personas, merecemos querer personas y merecemos que nos quieran esas personas de regreso, ¿no? Y demás, ¿no? Y entonces, y entonces, también es un tema y con esto podemos ir enfocándonos en lo que queremos, no en lo que nos hace falta. Muchas veces, cuando empezamos con este tema del dinero, la gente, cuando le preguntas a la gente por qué quiere dinero, por qué necesita dinero, te empiezan a dar una lista de todas sus carencias, ¿no? Entonces te dice, es que necesito dinero porque no tengo una casa, porque no tengo un coche, porque no tengo salud, porque no tengo educación, porque no tengo, ¿no? Y no se trata, entonces, es distinto el lenguaje cuando tú dices, no tengo una casa, a decir, deseo una casa con X características. Cuando tú cambias tu lenguaje y empiezas a enfocarte en lo que deseas, en lo que quieres, en lo que te gustaría, y dejas el discurso de no tengo esto, me falta esto otro, entonces empiezas a cambiar la energía, empiezas a cambiar la vibración y empiezas a alinearte un poco con todo este tema de la abundancia y demás. Cambias tu lenguaje corporal cambia, tu forma de pensar cambia, tu enfoque cambia, ¿no? Entonces empiezas a decir, bueno, actualmente deseo una casa, quiero una casa de 200 metros cuadrados, quiero una casa que tenga 3 habitaciones, que tenga 2 baños, quiero una casa en tal colonia, quiero una casa que tenga un jardín de tales características, quiero una casa, y empiezas tú a hacer esa lista y demás. Bueno, ¿cuánto vale esa casa? Pues vale 3 millones de pesos. Bueno, pues vamos a ver cómo los gano, cómo los consigo, de dónde van a llegar, cómo los busco, qué tengo que hacer, ¿no? Y demás. Pero si nosotros estamos en la dinámica de que no tengo casa y me falta y no tengo, y como sufro, ¿no? Y como estoy sufriendo, algún día la voy a merecer, pero pues eso nunca pasa. Entonces, es un poco salirnos de esa dinámica, ¿no? Y entonces, cómo podemos mejorar un poquito? Hay algunas técnicas que algunas personas han escrito en algunos libros y demás, donde podemos nosotros ir cambiando esa situación. Por ejemplo, hay una persona que se llama Luis Hay, que escribió hace muchos años un libro de Usted puede sanar su vida. So, él decía que tú te podías parar enfrente del espejo y pues verte un rato, ¿no? Verte a los ojos y empezar a decirte cosas, ¿no? Entonces decirte, merezco tener X y merezco tener una casa, merezco tener X cantidad de dinero y lo merezco por esto y por esto y por esto, ¿no? Y lo acepto y lo recibo con gusto y lo agradezco y demás, ¿no? Entonces, como ya hemos hablado en algún momento, pues la naturaleza es abundante. La naturaleza, cuando uno sale a lo mejor unos días de fin de semana y por decir algo se va a la playa, uno a veces se sorprende porque, bueno, se para uno a la orilla del mar y pues la arena del mar es infinita, ¿no? Y el agua que vemos es infinita, ¿no? O sea, vemos una cantidad de agua impresionante y las estrellas en el cielo y las hojas de los árboles y demás. Bueno, la naturaleza por definición es infinita. Nosotros somos partes de la naturaleza. Digo, tan somos infinitos que somos 7.500 millones de personas. Lo que a veces nos vendemos es que en algún momento inventamos el término de la escasez y entonces definimos que la escasez era algo bueno, ¿no? Entonces, claro, somos 7.500 millones de personas, pero solo existen una cantidad muy pequeña de bolsas de X marca, ¿no? Y claro, entonces nos vendimos que la exclusividad era buena,
que como solo hay 1,000 bolsas con ese diseño, con esa marca, pues esa bolsa debería de costar $10,000, ¿no? Y entonces solo 10,000 personas afortunados van a poder tener esa bolsa, ¿no? Entonces nos vendemos la idea de que si nosotros somos exitosos y fregones y ricos y demás, debemos de tener esa bolsa o debemos de tener ese auto que vale $1,000,000 y que solo hay 100 en el mundo y que lo hicieron a mano, ¿no? Entonces, entramos en esa dinámica de las marcas, de un poco de la mercadotecnia y demás, donde nos venden que la exclusividad es buena, ¿no? Y bueno, una cosa es ser originales y otra cosa es exclusividad, ¿no? Entonces, muchas veces hay marcas que a la final ni siquiera son tan exclusivas, pero te dan la ilusión de exclusividad. En realidad, las fábricas que venden bolsas, pues lo que más quieren es vender bolsas, o sea, mientras más bolsas se vendan, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues de alguna forma un poquito ficticia, un poquito, sacan distintas líneas, sacan distintos modelos, sacan distintas cuestiones y te la venden que es una cuestión exclusiva, cuando en realidad, pues a lo mejor hay millones de esos artículos, ¿no? Entonces nosotros analizar un poquito esa situación y a lo mejor salirnos un poco de ese tema de la exclusividad, ¿no? Y entonces de la escasez, no comprarnos el tema tanto de la escasez, ¿no? Entonces, ahora estos últimos meses que hemos estado en cuarentena, pues nos hemos dado cuenta que en realidad necesitábamos algunas cosas menos de lo que pensábamos y que tal vez pues nuestro convivencia con la familia y el de algunos artículos y otro tipo y otras necesidades, pues nos han estado funcionando mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también darnos cuenta que en realidad la naturaleza es abundante y que la escasez es un invento que nosotros pues creamos, ¿no? Nosotros creamos y que muchas veces nos compramos y que llega pues a extremos a veces a lo mejor un poco extravagantes, ¿no? Entonces, otra cosa con la que podemos hacer para ayudar a este tema del merecer es hacer una lista con lo que nos merecemos, con lo que queremos, con lo que deseamos, ¿no? Hacer una lista, pero ser específicos, eso funciona muy bien. No es lo mismo, por un lado, dejar el discurso de que sufro porque no tengo una casa, a decir, bueno, quiero una casa, deseo una casa y la quiero de 250 metros cuadrados, la quiero con 3 habitaciones, la quiero con 2 baños, la quiero con jardín, la quiero con una cocina de tales características. Y entonces hacer nuestra lista y ponerle cantidades. ¿Cuánto vale esa casa? Pues vale 3 millones de pesos, vale 5 millones de pesos, vale 10 millones de pesos, ¿no? ¿Y cuándo la quiero? Bueno, pues la quiero en 3 años, la quiero en 5 años, la quiero en 10 años, la quiero para cuando me retire o me jubile y no pagar una renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos un mapa. Ahí nos va a salir un mapa, ¿no? Vamos a tener una hojita con las características de la casa, con la cantidad de dinero y en cuánto tiempo la queremos. Y entonces ya vamos a poder nosotros ponerle fechas, ¿no? Bueno, si yo quiero tener 5 millones dentro de 5 años, bueno, pues cuánto necesito empezar a juntar hoy y en dónde lo tengo que invertir, a qué tasa de interés más o menos para que yo llegue a ese objetivo, ¿no? Y se van a dar cuenta que en realidad lo disminuimos en pasos pequeñitos y al final resulta mucho más accesible, mucho más cómodo, mucho más fácil, ¿no? Y después, pues implementar el hábito para que eso pase. Yo necesito ahorrar 5,000 pesos al mes. Bueno, e invertirlos en X cuestión que me dé tanto interés. Bueno, pues esos 5,000 pesos al mes ya se vuelve algo mucho más tranquilo. Ya no se trata de que si me lo merezco o no me lo merezco. Ya no se trata de que como si lo tengo que sufrir o no. No, lo que pasa es que nosotros vamos a tener es un proyecto, es un plan de negocios, por llamarle de cierta forma. Nosotros somos nuestro propio negocio, nuestra propia empresa. Vamos a tener ese plan de negocios de nuestra vida, ¿no? Nuestro proyecto. Las empresas lo hacen todo el tiempo. En empresas todo el tiempo están planeando que a 5 años, que a 10 años, que a 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona ese plan de negocios de nuestra vida?
Y hemos hablado en algún video anterior de que nosotros somos nuestra propia empresa, que debemos de tratarnos como si fuéramos una empresa con planeación, con marketing, con estrategia, con nuestros departamentos internos de publicidad, ¿no? De promoción y demás, ¿no? De contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer para mejorar este tema de creernos merecedores, ¿no? Es agradecer. Por un lado, agradecer lo que ya tenemos, en primer lugar, sea mucho, sea poco, agradecer porque estamos vivos, agradecer porque tenemos, porque pudimos abrir los ojos, agradecer porque podemos caminar a lo mejor, podemos movernos de aquí al baño, agradecer porque podemos vestirnos y salir a trabajar, además de agradecernos por todo lo que ya tenemos, por poco que sea. Y después empezar a agradecer por lo que vamos a recibir, empezar a agradecer por anticipado lo que deseamos, lo que queremos. Agradecer por esa casa, agradecer por ese ingreso, agradecer por ese negocio, agradecer por ese negocio que pusimos o que se desarrolló y demás. Agradecer por toda esa situación, ¿no? Y luego, otra cosa que podemos hacer es para mejorar toda esa situación también es dejar ir lo que ya no nos sirve, ¿no? Dejar ir lo que no usamos, dejar ir lo que no sirve, lo que ya nos ocupa espacio, lo que nos roba energía, ¿no? Ahora también estos meses que estuvimos en cuarentena, pues mucha gente, muchos de nosotros nos dedicamos pues un poco a limpiar nuestras casas, ¿no? Tenías por ahí un cuarto lleno de cosas, tenías ahí arrumbado en alguna bodega, en alguna situación, en tus closets, en tus cajones, pues cosas que ya no usabas. Y un poquito por aburrimiento, pues nos pusimos a limpiar, ¿no? Nos pusimos a ver qué hay en este cajón, a ver qué hay en esta caja, pues esto ya no sirve, lo tiro, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a sacar cosas de nuestras vidas. Entonces, eso es una dinámica muy sana. Cada X meses, pues nosotros hay que hacer esa especie de limpieza. Y no solo de cosas, también de relaciones, de personas, de gente que conocemos, ¿no? ¿No? Si tenemos ese conocido muy negativo que todo el tiempo nos dice que no nos merecemos algo, que no necesitamos, que no queremos algo, que para qué, que no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? ¿No? El típico que llegamos y le contamos alguna idea de negocio y nos dice, no, pero eso ya existe, no, pero eso no va a funcionar, no, pero eso ya lo hizo no sé quién y le fue muy mal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, pues tampoco necesitamos esas cuestiones en nuestras vidas, ¿no? Entonces, dejar lo que no usamos, lo que no utilizamos, lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, tener a nuestro alrededor, pues, más personas nutritivas y menos personas tóxicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, y por último, lo que podemos hacer es, por un lado, pues concientizarnos de que nos merecemos las cosas, que tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener dinero, tenemos derecho a tener todo lo que deseamos, ¿no? Número dos, creérnoslo realmente tener estas creencias nuevas donde vamos a creer que lo vamos a lograr, vamos a creer que vamos a tener lo que necesitamos, vamos a tener en ese sentido fe en nosotros mismos, en que todo eso se va a dar. Y por último, actuar, porque también solo quedarnos en que merecemos algo, pues tampoco nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Solo creamos quedarnos en el merecimiento, pues no nos va a llevar a ningún lado. Solo quedarnos después en la creencia, ¿no? En el segundo paso, que es la creencia, tampoco nos lo va a hacer automático, ¿no? Está muy bien que lo merezcamos, está muy bien que creamos que lo vamos a obtener, ¿no? Pero después, pues también actuar en consecuencia, ¿no? Si nosotros ya concluimos que merecemos tener una casa, ya determinamos cómo es la casa que nosotros merecemos, ¿no? Ya nosotros estamos conscientes y estamos con mucha fe de que vamos a tener esa casa, que la vamos a tener, que creemos en ella, creemos en nuestra capacidad para obtenerla y hacer nuestro mapa y después actuar, ¿no? Hacer nuestro presupuesto, hacer nuestro mapa y determinar, tengo que ahorrar 5,000 pesos al mes, ¿no? Y entonces hacerlo, ¿no? Ahorrar 5,000 pesos el primer mes, ahorrar 5,000 pesos el segundo mes y así irnos, ¿no?
hasta que lo logremos, ¿no? Hasta que lo alcancemos, hasta que lleguemos a esa finalidad, a esa meta y demás, ¿no? Entonces, sacar un poquito de la ecuación esas creencias limitantes que traemos desde chiquitos, ¿no? Entonces, ya analizamos en algún video las creencias limitantes en temas de dinero, ¿no? Pero la cosa no se queda ahí. También tenemos a veces creencias limitantes sobre nosotros mismos. ¿Qué nos merecemos y qué no nos merecemos? O que si queremos algo o debemos de tener algo, tenemos que sufrir por él, tenemos que hacer X, Y, Z cosas, tenemos que merecerlo de alguna forma. Y si lo obtenemos y no lo sufrimos, pues no nos lo merecemos. ¿Por qué lo tuvimos si no nos lo merecíamos? Y entonces empiezan temas de culpa y demás, ¿no? Entonces, olvidar ese tema de esas creencias, eso que escuchamos de chiquito, que nos limitan, ¿no? Que nos limitaban en lo que creemos o no creemos merecer. Y simplemente, pues, darnos cuenta que en realidad es más sencillo todo eso. Entonces, hacer nuestra lista con lo que deseamos, ¿no? ¿No? Independientemente si lo merecemos o no, creemos o no merecemos, hacer una lista con lo que deseamos, ¿no? Darnos cuenta que si lo deseamos es porque lo podemos tener, ¿no? Porque lo podemos, por el hecho de existir, pues ya nos merecemos ser felices y merecemos tener cosas, ¿no? Hay mucha gente que lo ha logrado, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los millonarios que existen en el mundo son millonarios por primera vez. Es decir, no quiere decir que lo hayan, sus familias no eran millonarias, ellos se hicieron millonarios solos. Hay muchos que heredaron, los que heredaron seguramente siguen siendo millonarios, pero también vivimos en una época de abundancia. Actualmente hay más millonarios que nunca en la historia. En la antigüedad, pues el rey era uno y todos los demás eran súbditos y solo era uno rico y todos los demás eran pobres, ¿no? Y la pobreza era algo normal en la antigüedad, ¿no? En la edad, los cavernícolas eran pobres, ¿no? Y pues cazaban un mamut, lo guardaban, les duraba para comer muy bien algunos días y después, pues a lo mejor vivían con escasez, pues muchas semanas o muchos meses, ¿no? Y entonces, pues, en la antigüedad sí era más limitado ese asunto, pero con los sistemas actuales todavía hay mucha gente en pobreza en nuestro mundo, pero cada vez es menos, ¿no? Y el hecho de que haya personas muy ricas no quiere decir que sean los culpables, ¿no? Por ahí había una frase muy interesante que el hecho de que tú tengas salud no quiere decir que seas el culpable de que yo no la tenga, ¿no? O sea, la salud es algo independiente de cada quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren, ya regresó la luz en mi casa, ya puedo ver sus preguntas, ¿no? Talmente nos dice, he escuchado mucho que para tener dinero tienes que trabajar mucho. Sí, esa es una creencia muy generalizada, que para tener dinero hay que trabajar mucho. Pero si eso fuera así, la gente que trabaja mucho, la gente que trabaja en las construcciones, la gente que trabaja 24 horas al día, ¿no? Los veladores y los albañiles y demás, pues ganarían mucho dinero, ¿no? Y entonces en realidad el ganar mucho dinero va en función de a cuánta gente ayudas, a cuánta gente llegas, cuánta gente tocas manifestación de amor, ¿no? Entonces, si tú ayudas muchas personas, vas a ganar más dinero, ¿no? Entonces, va en función tanto de eso, no tanto de las horas que trabajes, porque eso es también, si trabajas mucho, tienes la idea de que mereces mucho y pues no es cierto, ¿no? No es así tan sencillo, ¿no? No es lineal en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo importante es, número uno, pues cambiar nuestras creencias de lo que merecemos. En segundo lugar, creernos nuevas creencias, ¿no? Y después actuar en consecuencia. Ya con eso que merecemos, con eso que deseamos, creernos lo que lo vamos a necesitar, que lo vamos a recibir, ver qué necesitamos hacer para recibirlo y después, pues, hacer eso que nos salió, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, muchas veces por vernos el día de hoy y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos a sus órdenes, pues pueden mandarnos un WhatsApp, pueden mandarnos un correo y no olvides seguirnos en el canal de YouTube, este video y todos los anteriores
y todos los que hacemos todas las semanas están en el canal de YouTube, se llama Oasis Asesoría Financiera. No olviden seguirnos y darle a la campanita de notificaciones, pues para que reciban una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Y pues hemos estado caminando en este proceso de cómo sanar nuestras finanzas y bueno, pues espero que les esté gustando y demás. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.